Gracias, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Señor, gracias porque tú hablaste el fin desde el principio y todo lo que has hablado, Señor, es un sí y un amén. Gracias porque eres un Dios fuerte y un Dios fiel y porque al estar contigo en ti y en yugo junto a ti, sabemos que no hay ningún mal que se nos pueda presentar. Gracias porque eres un Dios que sabe absolutamente todo de nosotros. Lo conoce todo. Eres un Dios que nos ha acompañado desde el vientre hasta las canas, como lo dice tu palabra. Un Dios que no se separa de nosotros. Un Dios que está siempre hablándonos para mostrarnos el camino a seguir. Padre, hoy quiero pedirte para que nos guardes dentro de la presencia de tu Espíritu y que en este momento, Señor, cada uno de los que estamos en este lugar podamos percibir tu presencia, que podamos percibir, Señor, la sombra de tus alas, que podamos sentir que eres nuestro aliento y nuestro refugio. Hoy oramos para que el Espíritu de verdad que emana de Cristo Jesús hoy nos hable y que tú nos abras los ojos y nos des entendimiento para conocerte más y ser consagrados a ti. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres justo. Gracias porque eres nuestro Dios. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, Amén. hoy quiero yo continuar un poco sobre lo que es las transacciones las transacciones ilícitas y cuáles son las transacciones, no solo las transacciones ilícitas, sino de qué se tratan las transacciones en el reino de los cielos. La semana pasada hablé un poquito acerca de qué eran las transacciones y que vimos que el reino de los cielos se mueve como un mercado, ¿verdad? Que no es la única revelación, pero que dentro de todo lo que Cristo nos enseña y lo que nos enseña la palabra, podemos ver que al Señor le gusta el comercio y que Él también es un comerciante. De hecho, Él nos dice, vengan a mí y obtengan de esto que es gratis, como nos dice en Isaías 55. Y lo voy a leer para que nosotros podamos ver cómo Él también entiende lo que es economía y que su gracia hace que ciertas cosas, no ciertas cosas, que los recursos del cielo no sean dados gratis. Y dice el Señor, en Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Ven y compren sin dinero y sin precio vino y leche. Y dicen el 2, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan? Y su trabajo, ¿por qué lo gastan en algo que no sacia? Óiganme atentamente y coman del bien y se van a deleitar sus almas con grosura. Aquí está hablando el Señor de el principio del trueque y podemos ver en este versículo de que hay una forma de mercadear que es inútil y vana, como lo diría Salomón en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés ahí vemos a un Salomón ya envejecido, cansado de tanto haber rondado por el mundo, haberse apartado de Dios. Y vemos que alguien que usó su vida para comerciar
y es porque si hubo alguien que lo que comerció fue él, que se hizo rico, se hizo millonario, al final de su vida se da cuenta que realmente no tenía nada y que todo lo que él había hecho había sido inútil, que no importando cuánto se había esforzado por obtener tanta tierra, tanta riqueza y llegar a ser uno de los hombres más poderosos que ha habido, se da cuenta de que todo era vanidad y que en realidad, ¿de qué valía la vida? Y este proverbio y este versículo nos dice que para qué estamos nosotros trabajando por tener tanto en la vida si al final de cuentas lo que realmente vale es gratis y lo que realmente va a durar no nos va a costar un centavo. Y nos enseña el Señor a tener las transacciones correctas. Hay otro lugar en donde habla de transacciones, que en la iglesia de la Odisea. Y se acuerdan que la iglesia de la Odisea era la iglesia que era tibia y que creía que era rico. Dice, le voy a leer la descripción. Desde el versículo, estamos hablando de Apocalipsis 3:15. Y le dice Jesús a esta iglesia, yo conozco tus obras y tú has obrado bastante, pero no eres ni frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, dice, te va a vomitar mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y por lo tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. No sea que se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que lo veas. Yo creo que el Señor nos está hablando fuertemente a nosotros, la iglesia, porque Él está explicando a través de estos versículos de que la iglesia ha transaccionado mal y que la iglesia ha operado bajo la idolatría y que la idolatría ha provocado una esclavitud que no nos ha dado libertad. Entonces, solo voy a ver quién está ahorita perdón. Entonces, nosotros estudiamos en la palabra que hay una forma correcta para estar viviendo con la bendición que Dios nos quiere dar en la palabra, pero que tristemente muchos que estamos ahorita en la iglesia, estamos observando de que la iglesia no está operando al poder, en el poder y la autoridad que debería de tener. Lo que el Señor quiere es hacernos comprender que este es el tiempo para que la iglesia obtenga la mayor cantidad perdón, voy a ver aquí, la mayor cantidad de poder que jamás ha obtenido. Ahorita estamos llegando a una era de la iglesia en donde se están despertando hombres y mujeres tan fuertes, que lo que hacen es influenciar todo lo que tienen alrededor y tienen tal autoridad de que a donde ellos pisen, donde ellos están, el reino de los cielos es influencia el territorio. Esta iglesia que el Señor está ahorita armando es un ejército poderoso como el que nunca ha habido. Está congregando a su ejército, está congregando ahorita a super soldados en Cristo que van a tener el fuego en la boca para poder ir en contra del enemigo sin ningún temor. Van a poder cerrar cielos, van a poder abrir los cielos y van a poder, a través de su decreto, hacer que el poder de los cielos venga a través de sus bocas. Este es el tiempo en donde la iglesia va a manifestar una gloria tan fuerte que nosotros, si nos contamos dentro de esos ejércitos, haremos que las tinieblas retrocedan para no estar más. Esta es la iglesia de poder que el Señor tiene, pero muchos de nosotros todavía estamos en un pie
en lo que es el sistema mundial. Y el tema que hoy quiero hablar es acerca de lo que es la consagración y que cómo nosotros hemos sido tal vez consagrados a ídolos, razón por la cual no podemos operar en el poder que el Señor tiene para nosotros, y cómo las mismas transacciones del reino de Satanás nos ha enredado y ha enredado todo nuestro ser y toda nuestra genética con, con idolatría. Y cuando hay idolatría, dentro de nuestro ser, no logramos operar, aunque querramos, no logramos operar con fuerza y con poder. Y vamos a preguntar, bueno, pero yo ya he entregado mis ídolos, yo he hecho todo, y ¿cuántas veces no he hecho yo la oración para entregar idolatría? Y en realidad el problema es que muchas veces no ha sido solo porque nosotros le hemos abierto el corazón a la idolatría, sino porque hay antepasados nuestros que hicieron transacciones que consagraron a las generaciones con los ídolos que están ahorita operando. Entonces vamos a recordar qué son estas, las transacciones espirituales. Es como el mundo del mercado de trueque, ¿verdad? Estas transacciones espirituales son una compra y venta de bienes de bienes y de servicios. Como funciona ahorita el mercado, realmente todo el principio de trueque es de la tierra, es un reflejo de lo que está también en el reino de los cielos. Y quiero yo llegar al punto de cómo vamos a nosotros a transaccionar correctamente y cómo transaccionar en el mercado del reino de los cielos para poder vencer en todo lo que estamos ahorita enfrentando. Em, Así que recordemos que el mercado de trueque es un sistema en el que opera el reino espiritual, pero que puede ser santo o impío. Veamos, por ejemplo, ciertos territorios en donde hay excesivo pecado y excesivo dolor. Em, Cuando nosotros vamos, y creo que lo platicamos la vez pasada, que cuando nosotros vamos a ciertas regiones donde vemos que hay una gran opresión, y yo he estado en ciudades de extrema opresión y lo que es característico de estos lugares es que hay excesivo pecado, excesiva iniquidad. Y cada vez de que hay una práctica de iniquidad en ese lugar, les repito, hay una transacción que se está dando y se está entregando el alma y el cuerpo al reino del mal para que el reino del mal pueda usar la vida de una persona para establecer cosas ocultas dentro de la tierra. Recuerdo que hace un tiempo fui a una ciudad que no está muy lejos de acá, de donde yo vivo, y eh, me costó muchísimo poder conciliar el sueño. Y sabía que había ahí hay todavía un exceso de perversión sexual. Exceso, o sea, hay todo tipo de movimientos que ahorita son los que están continuamente siendo enforzados en la sociedad, que sabemos que no le agradan a Dios. Y fui a visitar la ciudad, fui al centro de la ciudad y el Señor me habló y me dijo, no vayas a comprar nada en esta ciudad, porque era tal la maldad que se movía dentro de esa ciudad que hasta las cosas que estaban siendo vendidas en el sector donde yo estaba eran impías. Y había un mercado en uno de los parques. Y estos mercados a mí me han gustado mucho cuando hay estos mercados de vendedores que son vendedores de independientes, porque son cosas muy creativas, ¿verdad? No sé si ustedes han estado ahí, pero son cosas que hacen las personas en sus casas o que tienen empresas pequeñas y son productos diferentes, no como los que venden en otros lados. Y empecé a caminar curioseando qué es lo que había y empecé a observar que
casi todas las cosas que estaban vendiendo ahí tenían que ver con hechicería. Habían símbolos de hechicería vendidos en formas de collares, aretes, ropa que tenía, camisetas que tenían mensajes ocultos de ocultismo. Habían de esos dream catchers que son, son unas como móviles que se ponen en las puertas que se usan en las tribus indígenas porque dicen que atrapan los sueños y que cuando hay sueños malos, lo tienen para que los espíritus en los sueños malos no puedan entrar a la casa. Em, Total, es que estuve yo caminando en este lugar, ¿verdad? Y le obedecí al Señor, no toqué nada, no compré nada, solo observé. Pero cuando yo estuve, al estar ahí caminando, de repente vino algo que me llamó la atención y fue una pequeña iglesia que estaba en medio de todo ese lugar. En la iglesia estaba cerrada, yo estaba ahí un sábado, me fui a dormir y al día siguiente el Señor me guía para que yo vaya a esa iglesia y reciba, que vaya a mi servicio del domingo a esa iglesia. Cuando yo llego a esa iglesia, entré a un lugar de impresionante santidad. A mí me impactó porque hay ciertas iglesias, ciertas congregaciones que uno entra y se puede respirar el ambiente santo. Y al entrar hubo una adoración, pero miren, tan hermosa. Y me postré, se postraron varias personas. El pastor se levanta, predica, predicó versículo tras versículo. Estaba enriqueciendo mi alma. Cuando antes de terminar el servicio, el Señor me pide que le dé una palabra al pastor. Y la palabra que es que ya era tiempo de salir y ser la influencia para, para los que estaban alrededor. Así que, de hecho, yo no conocía al pastor, ¿verdad? Entonces dije, Señor, si eres tú, por favor, que el pastor que se acerque a mí y me pregunte quién soy, porque no puede ser, ¿verdad? Que tú me estés pidiendo que yo le hable a una desconocida. Y dicho y hecho, se acercó conmigo la esposa del pastor y me dijo, yo no te he visto antes, ¿cómo te llamas? Y le conté, ¿verdad? ¿Quién era yo? Y le dije, mira, tengo una palabra de parte del Señor y le di la palabra y la palabra era esa, de que el Señor ya los había levantado a tal altura de que ya tenían la capacidad para ir y conquistar lo que estaba alrededor de ellos. Ellos habían estado esperando una confirmación y me pide la pastora, vení, 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 te voy a presentar a mi esposo y me presenta al esposo, habían unos líderes, le entrego la palabra y el pastor estaba como diciendo, gracias Señor, porque eh, pude ver ahí lo que quiero hablar ahorita, que es el poder de la consagración. La parte externa de esa iglesia estaba bajo la condenación del ocultismo. Las personas que estaban viviendo en ese sector estaban todas capturadas por todo lo que se estaba haciendo, la cantidad de, por supuesto, personas en drogas, había mucho homosexualismo. Uno podía ver, ¿verdad? De las personas, no sé si ustedes han ido a sectores de la ciudad o quizá a ciudades en donde ven mucha gente que se sabe que está cautiva. ¿Por qué? Porque cuando son varias personas que están transaccionando, que están levantando altares, que están pecando y llamando iniquidad, lo que está pasando es que la tierra se le consagra a un poder superior. Y como los brujos saben eso, brujos de alto poder consagran el territorio donde viven y llaman a ese lugar bajo la influencia de ciertas potestades y permiten y le dan autoridad a esas potestades a tomar posesión espiritual sobre la gente que vive en este lugar y influencian. De hecho, hay lugares
ser muy triste, ¿verdad? Hay un lugar en donde hay muchos muchachos que se están suicidando. Y es una cosa que está asustando a los pobladores de este lugar, porque no se entiende por qué hay tanto suicidio de jóvenes. Eh, es un lugar donde hay muchísima brujería y entró una potestad de suicidio que lo que quiere es destruir a la nueva generación. Y este es un ejemplo de influencia que puede tener un sector. Hay otro sector también en donde tristemente hay mucho, mucho, mucho incesto. Y es una cosa que se practica y mientras más se practica, más se hereda y más destruye a la población. Ambos lugares son lugares de mucha pobreza, aridez, em, hambre, desnutrición. ¿Por qué? Porque el enemigo entró a ese lugar, la tierra fue consagrada, por lo tanto, la misma tierra no produce fruto de bendición. Y hay ciertas potestades, como por ejemplo, la potestad del incesto, que esta potestad lo que hace es que atrapa las almas de las víctimas para que esta víctima nunca pueda ser libre para prosperar y para adorar a Dios. Entonces vemos cómo estos lugares a mayor consagración a alguna deidad, mayor toma de territorio. Por eso es que queremos hablar acerca de la consagración, porque queremos retomar nuestra vida, queremos retomar nuestra familia y queremos retomar nuestra nación, para que nuestra nación cambie y que la consagración de nuestra tierra realmente sea lo que Dios espera y que tenga ya el fruto del reino de los cielos. Pero regresando otra vez a lo que es este lugar donde yo les digo, esta pequeña iglesia tenía una adoración pura y obviamente estaba siendo formado por personas locales y tal vez de un poquito, no sé si solo locales, pero personas que habían sido nacidos de nuevo, que tenían hambre del Señor y que estaban pagando el precio para poder tener el fuego de Dios en el territorio en donde Dios los había puesto. A esto voy de que he sabido no muchas, pero he sabido de varias congregaciones, de varias comunidades de Cristo, que Dios les ha pedido que vayan y establezcan un lugar de adoración pura y santa, donde hay tremendo ocultismo y tremenda batalla. Y en estos lugares tienen que pagar un precio muy alto por estar en este lugar, porque las deidades de este lugar no le dan la bienvenida a alguien que es hijo de Dios. Entonces, pagan un precio altísimo, pero perseveran y perseveran y llega un día en donde han llegado a tal autoridad por haberse consagrado, por haber esperado en el Señor, por haber obedecido y por haberse mantenido firmes en medio de la persecución que siguieron, que Dios los otorga una nueva autoridad. Y esa nueva autoridad es dada para que salgan de donde están, de ese núcleo en donde están y ya tienen la autoridad para poder ir en contra de las potestades que están en ese territorio. Esta iglesia donde yo fui me impactó porque vi un contraste bastante fuerte, pero maravilloso. Era como entrar a otra atmósfera, perdón. Como les cuento, eh, yo misma cuando yo estuve el primer día, yo anduve sola en la ciudad. El Señor me envió porque me quería enseñar eh, una región, cómo era una región que estaba atrapada por excesiva iniquidad. Y yo misma me sentía ansiosa, inquieta. Por supuesto que ese fue un fin de semana que
creo yo que no me recuerdo haber orado más en lenguas que otras, ¿verdad? Tenía que orar en lenguas porque la, no me sentía bien. A mí me gusta estar en un ambiente donde hay cosas lindas, ¿verdad? Donde no hay ese tipo de perversión, pero después de estar un tiempito en eso, ya no, me recuerdo que no aguanté muchas horas, como 3, 4 horas lo más, y dije, ay, no, señor, ya me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, y me regresé a donde estaba hospedada. ¿Verdad? Pero al día siguiente que yo llego, sentí el contraste y sentí ese fuego tan hermoso que me recuerda al tiempo de Eliseo, de Elías, cuando Elías vivía en una región que había sido pervertida. Era Israel, él vivía ¿verdad? Con el reino del norte y Elías tenía que soportar ver cómo estaban pervirtiendo todo lo que Dios les había pedido. Hacían sacrilegio tras sacrilegio. em, Tenían una bruja por reina, que era Jezabel. Jezabel tenía a su mando los sacerdotes de Baal y no sé si ustedes saben mucho de lo que es cómo es que se consagran a Baal, ¿verdad? Pero ellos, para empezar, por supuesto, hacen sacrificios de animales, pero también sacrificios de niños, derramamiento de sangre inocente. Las prácticas que se hacían o se hacen todavía para darle pleitesía a los dioses, no solo Baal, sino la reina del cielo y a todas las deidades que están, es a través de perversión sexual. Entonces, yo me puedo imaginar lo que Elías sentía, una ira interna, un enojo, un dolor por lo que estaba observando, pero él era un hijo de Dios que amaba a Dios y andaba en la presencia de Dios. Y entonces un día Dios le dice, ahora yo quiero que tú muestres mi poder. Y fue donde ustedes ya saben la historia, donde él hace aquel altar, los sacerdotes de Baal hacen lo suyo, él hace el altar que lo moja, eh, que hace imposible que con la fuerza natural haya un sacrificio y cae fuego del cielo. Y cuando cae fuego del cielo fue tal la autoridad que Dios le dio que él tuvo entonces la valentía de venir en contra de las cabezas que estaban pervirtiendo la tierra. Y por supuesto que el Señor no se quedó ahí, unas generaciones después también cayó Jezabel, la reina de ese lugar, mostrando de esa manera de que aún estando nosotros en medio de un lugar tan fuerte, espiritualmente hablando, no hay excusa para que no tengamos nosotros acceso al fuego real del Señor. ¿Por qué digo eso? Porque es muy difícil mantenernos prendidos en el fuego del Señor cuando estamos en medio de un lugar de mucha oscuridad. Es muy difícil poder sentir cielos abiertos, poder entrar en la adoración, poder alabar, poder interceder uno solito en su cuarto, cuando uno vive rodeado de tanta energía negativa. La energía negativa le vamos si lo pudiéramos ver en el ambiente espiritual, sería como una nube negra espesa. Eh, es como cuando el Señor me ha permitido verlo, yo lo he visto como un manto negro que está sobre una región. El manto negro no es, tiene conciencia, tiene inteligencia, tiene, como les dijera, tiene un destino, que quiere, o sea, actúa. Este manto negro está compuesto de miles de demonios que tienen como em, asignación impedir que los cristianos puedan tener victoria.
impedir que los cristianos puedan levantarse y tener fuerzas para combatirlos a ellos. Y la forma como ellos buscan que seamos oprimidos es a través de la idolatría, a través de tener amores ajenos que no sean Cristo. Y esta nube espesa que está rodeándonos muchas veces nos ahorca. Si nosotros platicáramos de la descripción de esta nube negra, podríamos ver que dentro de esta nube negra hay, miren, serpientes, pitones ahogan a las personas, los oprimen para que no puedan tener la bendición y la prosperidad que Dios quiere. Hay demonios de división que hace que hayan pleitos y contiendas dentro de los hogares y por lo tanto drenan la energía del pueblo de Dios. Pero muchas veces la falta de entendimiento y de revelación del poder que tenemos no nos deja salir de ahí. Y les voy a contar algo, no importa el lugar en donde estemos, nada puede impedir el fuego de Dios y nada puede impedir que nosotros seamos fortalecidos y levantados y empoderados para hacer que el reino resplandezca a nuestro alrededor y que la tiniebla huya. Pero necesitamos entender cómo hacerlo y cómo aplicar ciertos principios que el Señor nos da en el reino de los cielos para poder em, tener armas celestiales para pelear en contra de toda esta opresión. Y el sistema, regresando otra vez a lo que son las transacciones, ¿verdad? Em, ¿Cómo podemos nosotros explicar por qué es que no tenemos, por qué hay tanta repetición, por ejemplo, de los problemas en nuestra vida? ¿Y por qué es que no logramos tener el gozo y la prosperidad y la libertad que que habíamos experimentado en el tiempo de nuestra conversión o que oímos que otros cristianos lo tienen, pero que no hay manera de que nosotros lo podamos tener? ¿Qué está pasando con uno? Digamos, que si yo, cuando yo he estado en esto, ¿qué pasa conmigo que no logro salir de aquí? Y yo creo que no hay, no hay ningún arma que el enemigo haya forjado en nuestra contra que pueda realmente prosperar en contra de nosotros si es que nosotros podemos aplicar ciertos principios para poder hacer retroceder la tiniebla. Em, Cuando hay un territorio consagrado a Satanás, como esta ciudad que yo les decía, pero la ciudad donde vivimos no es muy diferente, lo que nosotros observamos es que parte del problema es que nos hacemos parte del sistema. Sin querer, nos enganchamos con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Cómo nos enganchamos? Pues escuchando las noticias, hablando con los vecinos, em, poniéndole atención permanente a lo que están viendo nuestros ojos y desviamos la atención de lo que dice Dios. Y eso es un gran problema porque nuestros ojos y nuestros oídos ven una cosa y Dios nos quiere decir otra. Y le damos nosotros la, toda la fe a lo que nuestros ojos están viendo y eso nos trae para abajo. Esto nos desanima. Pero otra cosa, esto es una de esas, entonces es lo que nosotros estamos viendo y el constante estar metido dentro del ambiente en donde estamos viviendo. Pero la otra cosa es tener dentro de nuestro corazón ciertos ídolos a los cuales tenemos que alimentar. Parte de estos ídolos
es probablemente el ídolo de la comodidad, el ídolo de la riqueza, el ídolo de nuestro marido, el ídolo de nuestros hijos. Y entonces la atención excesiva a tener esos ídolos bien nos roba tiempo para perseguir al Dios verdadero. Em, ¿Qué es la consagración? Y preguntémonos un ratito de qué es realmente la consagración. La consagración es la dedicación especial de una persona, una cosa o un territorio a Dios, pero también la consagración puede ser la dedicación de alguien a una deidad. Em, Muchos de nosotros no tuvimos nada que ver con ciertas consagraciones que ya hicieron sobre nuestra vida. Por ejemplo, nuestros antepasados, al haber hecho ellos pactos con los dioses de la tierra, sin saberlo, ya nos estaban consagrando a nosotros a esos ídolos. Y entonces, eh, operan ciertos demonios en nuestra vida, demonios y espíritus familiares que van a impedir que nosotros podamos prosperar. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Cuando un antepasado hizo un pacto con alguna deidad, esta deidad lo que hizo fue que le hizo firmar un contrato y es un trueque. Esta persona, nuestro antepasado, ya lo habíamos platicado, ofreció su vida y su corazón a este demonio y este demonio le dijo, ok, tú a cambio me vas a dar tu alma, yo voy a operar a través tuyo, pero también voy a tener el alma de tus hijos y de tus generaciones. Entonces, muchas veces hay una transacción ilícita que está operando en nuestra vida y que no nos permite actuar. ¿Eso cómo hacemos para poderlo corromper? Ya lo hemos hablado, creo yo, con varias de ustedes, que es yendo a las cortes del cielo, pidiéndole al Señor, Padre, traigo delante de ti cualquier consagración que se haya hecho con mi vida y con mis generaciones. Me arrepiento en el nombre de mis generaciones por esto que sucedió y pido ahora que rompa y se destruya y todos los documentos espirituales que existen, que sean ahora sellados con la sangre de Jesús, porque Jesús ya pagó por cada uno de estas cosas en la cruz, por lo tanto que sean cancelados en el nombre de Jesús y que sean destruidos. Y de esa manera nosotros podemos romper lo que pasó con nuestras generaciones. Pero también están las consagraciones personales que nosotros hayamos hecho. Y aquí sí necesitamos nosotros pensar un poco. Y aquí sí necesitamos de verdad hablar con el Señor. ¿Cuántas veces en nuestra juventud no dijimos palabras que nos ataron a ciertas cosas? ¿Cuántas veces no hablamos algo que hizo que las puertas de nuestra vida fueran abiertas a ciertas maldiciones? Así que yo ahorita lo que yo quisiera es que pedirles que cuando ustedes tengan un tiempo, puedan ir apuntando poco a poco, que el Espíritu Santo les muestre si en algún momento alguien o alguna palabra salió de sus bocas que hoy por hoy está trayéndoles un problema constante en su vida. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo que cuando era joven, tenía una pésima relación con mi mamá. O sea, yo era una niña rebelde, mi mamá tenía sus propios problemas y vivíamos en una pleito constante. Y yo tenía mucho rencor en contra de ella, muchísimo rencor. Y recuerdo cómo yo decía en mi enojo, maldecía a mi mamá y decía cosas terribles acerca de ella. Yo era joven, pero lo decía, porque era tal mi enojo. Poco sabía que lo que Satanás iba a hacer
por esas palabras que yo dije, es que más tarde iba a traer tremenda confusión a mi vida, ataques de pánico. Tuve un ataque de pánico que duró meses, no lograba salir de ese ataque de pánico, no podía dejar de llorar, estaba completamente desubicada, no sabía lo que quería de mi vida. Pasé por un tiempo bastante difícil en mi juventud, pero luego me caso y después de casarme conocí al Señor y en una de las tantas veces que pedí ministración, aprendí que lo que dice en el mandamiento que dice: "Honrarás a padre y madre para que tengas larga vida". No fue sino hasta que la palabra me reveló a mí, lo que yo había hecho en mi vida, que yo entendí que la cantidad de rebelión y de injusticia que yo había cometido en contra de mi mamá, la manera, las palabras tremendas que yo había dicho en ella, lo que aunque habían salido de mi enojo y de mi ira, eh, habían provocado maldición sobre mi vida. Y entonces tuve que pedir perdón, pedirle al Señor que cancelara esa maldición sobre mi vida. Y me arrepentí de tal manera que pude sentir el cambio y la bendición que vino a mí por haberme yo arrepentido. Eso es un ejemplo de la forma como nosotros nos atamos a ciertas cosas y a ciertas idolatrías en nuestra vida. Así que una de las cosas que tenemos que hacer es a qué me consagré, a qué me até por medio de palabras y cosas que yo hice, lugares a donde fui, personas con las que estuve, incluso si yo tuve alguna relación sexual con algún hombre o mujer que no fue mi esposo, todo eso me consagró a algo que me llevó a estar atado al mundo. Y no puedo salir de Babilonia hasta que eso no sea cortado. Pero luego, cuando yo conozco a Cristo y entiendo que todo aquello que yo hice fue pagado ya en la cruz, todo lo que aquello que hice, yo lo puedo clavar a la cruz y esto se disuelve y se destruye. Pero luego viene una segunda etapa y es que después de que yo ya me liberto, está también la manera en que camino. Y les quiero decir algo, si nosotros queremos tener esa autoridad en medio del lugar tenebroso en el que estamos viviendo, tenemos que subir de nivel la forma en que estamos viviendo y tenemos que vivir de una manera completamente consagrada a Dios. Así como la consagración a deidades provoca maldición, ¿cuánto más la consagración a Dios? La consagración a Dios es el poder más fuerte, es la unidad más fuerte que nosotros podemos tener con el Creador. Y mientras más consagrados estamos, más acceso tenemos a las cosas del cielo. Yo les voy a contar una de las historias más impactantes que yo he tenido de consagración y es cuando hay un brujo que yo les he hablado antes, que él era de los más fuertes de África y los mismos hechiceros le tenían miedo, los brujos le tenían miedo porque él era alguien que podía matar a una persona con solo verla. Era alguien que podía estrangular a otra con solo pedirlo. Tenía tal autoridad. Y Dios un día levantó a una niña de 18 años para empezar a interceder por este hombre. Y quiero contarles el poder de consagración porque necesitamos entender que a mayor consagración, mayor autoridad tenemos y mayor uso tendrá Dios en nuestra vida y mejor podremos servir al Señor. En el ejemplo de esta chica, ella dedicaba su vida a orar.
y ella llegaba a orar 8 horas diarias. O sea, se metía con el Señor y tenía una vida de oración. Eso era lo que ella hacía. Ella leía la palabra, oraba y se mantenía orando. Así que Dios puso sobre ella la asignación de convertir a brujos de alto nivel. Y un día le pide que ella vivía en Londres y este hombre iba a llegar, a un congreso, de satanismo a Londres, y el Señor le habla y le dice: Este hombre va a estar en tal lugar y quiero que le hables, y quiero que le hables de mí y que lo consagre y que lo vuelvas a mí". Y ya esta niña se llamaba Nadina. Ella ya conocía a este tremendo brujo y sabía lo terrible que era, lo temible que era y el, el poder espiritual que tenía, y le pidió al Señor: Señor, por favor, yo no, si yo no soy, ¿quién soy yo? Soy una pobre, una niña tan chiquita, que ¿quién soy yo? Y el Señor le dijo a ella que el más pequeño en el reino de los cielos tenía más poder y más autoridad que todos los brujos juntos. Y esto es algo que yo quiero que se nos quede a nosotros. El más pequeño de nosotros, consagrado, unido a Cristo, tiene más poder que todas las potestades y todos los principados y todos los brujos de la tierra. El más pequeño de nosotros. Pero hay un precio que pagar, y ese precio es esa consagración. Así que, como les repito, esta niña empezó a interceder, empezó a orar, empezó a entregarle su vida al Señor, y un día llega a donde estaba él, y a este hombre solo le podían decir maestro, nadie conocía su nombre, porque el nombre era algo también sagrado para estos brujos. Pero Dios le había revelado el nombre a la mujer, a esta niña. Así que cuando llega a este lugar, lo llama por su nombre, que era James. Y él pasa caminando a la par de él, este hombre, y le dice: James. Y dice, él cuenta el testimonio, cómo le entró una ira. ¿Quién se había atrevido a pronunciar su nombre si el privilegio de pronunciar su nombre no se lo había dado a nadie? Todos le tenían que llamar maestro. Y y volvió y siguió caminando, no le hizo caso. La niña gritó: James. Y empezó, cuando empieza la ira y cuando estaba tan enojado que llamó en el espíritu, porque él se podía desdoblar, y empezó a llamar en el espíritu y llamó a 600 demonios y brujos, que a convocarlos para que estos 600 demonios y brujos vinieran a matar a esta mujer que se había atrevido a decir su nombre. Así que de nuevo no le hizo caso y por tercera vez ella llamó su nombre, James. Y hay una ley, dentro de los brujos, que si alguien pronuncia tu nombre 3 veces, tú estás obligado a confrontarlo y a pelear con él hasta ganarle. Y entonces, cuando ella pronunció su nombre por tercera vez, no había otra. Debido a ese convenio que había, se volteó y él cuenta con esa furia que tenía, estaban todos estos demonios congregados porque él con una mirada podía asesinar a una persona. Y dice que cuando se voltea, no podía ver, que ella estaba escondida dentro de un montón de rayos de luz y que lo único que podía ver es que ella le estaba sonriendo. Y empezó entonces que quería decirle a todos los demonios, pero mientras más se acercaba él a esta mujer, dice que esta luz empezó a crecer dentro de la niña y que empezó a crecer tanto que los demonios se fueron corriendo y lo dejaron a él solo. Y se quedó íngrimo y solo, y dice: por primera vez en mi vida estuve yo como ser humano sin ningún demonio en mí, porque él estaba poseído por legiones, sin ningún demonio en mí. Y dice que cuando se acercó, vio a un hombre dentro de esa luz y sabía que ese hombre era Cristo, el maestro de los maestros, lo supo inmediatamente. Cuando él se vio sin nadie que lo defendiera, cayó de rodillas ante el poder que estaba viendo
Y vino la niña que le seguía sonriendo y lo abrazó de tal manera que él no pudo respirar. Y le empezó a decir esta muchachita de 18 años o 19, empezó a decirle, Jesús te ama, James, Jesús te ama. Él dice que él no tenía emociones, porque para poder llegar a ese nivel de poder, él tuvo que pasar por tantas cosas dolorosas que es la estrategia que usa Satanás para poder usar a sus siervos y es que les mata las emociones. Él no tenía emoción, él no tenía empatía, era el psicópata más psicópata que jamás hayamos pensado, o sea, no tenía emociones. Y por primera vez él llora, dice que él nunca había llorado y empieza a llorar y empieza a llorar y empieza a llorar. Lloró tanto que se quedó dormido y durmió por primera vez 24 horas después de años de no dormir una sola hora. Y bueno, se convierte al Señor. Esta niña le enseña acerca de la palabra, lo disipula y lo mete a él en una vida de oración. Y se pone él a orar y le enseña a orar durante horas, de horas, de horas. Después de varios meses de estar orando juntos, empezaron entonces a orar por la conversión que él ya conocía, si él era de la élite de los brujos, empezaron a orar para la conversión de los brujos principales del mundo y se convirtieron 30 brujos con ellos. Y de los 30, 23 de esos 30 brujos hoy son de los más fuertes ministros de Dios en África. ¿Y a qué voy con la consagración? Que yo quería poner un ejemplo de cómo quien paga un precio tiene grandes frutos en su vida. Quien paga el precio para servir a Dios no hay alcance para lo que pueda hacer. El Señor un día me dijo a mí, no hay precio, no hay nada que yo no pueda hacer a través de una persona que me crea. Por lo tanto, la consagración a Dios, si tú quieres empezar a vencer la tiniebla que te está rodeando, hay una transacción con el reino espiritual que tú puedes hacer y esa es que tú pagues el precio por darle toda tu vida a Jesús, todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que amas, todo lo que anhelas, porque la consagración a Cristo provoca que tú mueras para que Él viva en ti. Al punto de que vimos en el ejemplo que yo les dije ahorita, que es una historia real, alguien que dio toda su vida para que Jesús la usara. Y hoy por hoy, el golpe que estos brujos retornados a Cristo le están dando al reino de los cielos no tiene comparación. Ellos son, cuando uno los oye, ellos son las personas que ahora le están enseñando al pueblo cómo salir de la tiniebla, de la hechicería, de la brujería, de la maldad y del dolor en el que están viviendo. Así que lo que quiero yo dejar hoy como mensaje es que vale la pena pagar el precio por consagrarnos a Dios. Consagrarse a Dios no es gratis. Es un trueque en el reino de los cielos en donde yo le entrego mi tiempo, le entrego mis finanzas, le entrego mis posesiones, le entrego mis hijos, le entrego mi futuro, le entrego mis sueños, mis habilidades, mis dones, todo se le entrego a Dios, todo a Yahweh, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y a Yeshua HaMashiach, mi Mesías y mi Cristo y mi Rey y mi Señor. Cuando yo se lo entrego todo y le pido, Señor, ponlo todo bajo la cobertura de tu sangre y conságrame a ti. Consagrarse quiere decir ser apartado para Dios, ser completamente alejado de todo lo que no es Dios y dedicado solo a Él, que todo mi pensamiento y todo mi tiempo sea a Él.
Y por supuesto que ahorita vendrán eh, pensamientos, ay, sí, pero ¿y mi esposo? Es que yo quiero, pero no puedo porque tengo hijos. Miren, la verdad es que no hay excusa para no ser consagrado. No hay, no hay excusa. Yo sé que tenemos ciertas obligaciones, es verdad, pero tengamos cuidado de que esa obligación no nos aparte de tener un verdadero encuentro con Cristo todos los días. Sí, ves que mi esposo se enoja si me ve que verá y no tengo tiempo de orar. Yo de verdad pienso que todos podemos orar, todos podemos consagrarnos al Señor, que es una actitud del corazón, que es una actitud realmente, una decisión desde lo más fondo desde lo más profundo de nuestro ser. Si tú no estás teniendo una vida de consagración al Señor, donde estás dándole tu día al Señor todos los días, donde estás apartándote un rato, no digamos horas, pero aunque sea un rato, para tener un encuentro íntimo con Dios y le dices, Señor, hoy soy tuya. Hoy yo recuerdo que eres mi Dios, que tú moriste en la cruz por mí. Señor, hoy ordena mi día y que todo lo que pase hoy esté de acuerdo al plan que tienes para mí. Si tú nos dices, es que de verdad yo trato, pero no puedo, quiero decirte que posiblemente seas tibia, ¿verdad? Porque no hay excusa. Y si tú me dices, sí, es que tengo demasiada presión, habrán veces en que sí vas a necesitar hermanos en Cristo que oren por ti para que te ayuden si la opresión es muy grande, porque también nos necesitamos unos a otros. Pero si tú eres alguien que siempre está necesitando que alguien ore por ti y que no logras llegar al gozo, porque no puedes pelear tus batallas sola nunca. Eso significa que hay áreas de tu vida que no están consagradas a Dios. El hombre y la mujer que está consagrado a Dios vive en el fuego, vive en el fuego. El que está consagrado a Dios está apartado del mundo y no tiene otro amor más que el Dios vivo. Y de ese amor viene todo lo demás. Todo lo demás se pone en cierto orden. Todo lo demás regresa a su causa. Pero hay corazones que Dios está buscando que sean adoradores en espíritu y en verdad. Y un adorador en espíritu y en verdad se asemeja a lo que Cristo hizo. Cristo solo hacía lo que el Padre le pedía, solo decía e iba a donde el Padre se lo pedía. Él era el primer adorador en espíritu y en verdad que trazó un camino para nosotros. Yo creo que este es un tiempo para no tomar decisiones sin antes preguntarle al Señor, para no hacer nada que nos aparte del fuego. Miren, hasta ver películas de Netflix pueden hacer que tú pierdas el fuego. Eh, yo no estoy diciendo que no te diviertas, pero ¿cuánto de tu tiempo está apartado para estar en esa comunión íntima, en donde tú doblas tus rodillas, en donde tú y eres uno con el Señor y que te amarras, te atas a Cristo? Y de repente, porque si tú lo haces, yo te quiero prometer que el que busca a Dios lo encuentra. La palabra sí lo dice. Y que si tú apartas el tiempo y mira, te voy a decir que todos hemos estado bajo esa opresión tremenda, pero no siempre que apartamos un tiempo, tal vez nos va a costar un poquito el proceso porque hemos estado con nuestra alma y nuestra mente está demasiado en todos los procesos en los que estamos, pero perseveramos y perseveramos y perseveramos hasta que Dios nos toca. Regresamos al primer amor. Y el consagrado a Dios vive en el primer amor
Y en el segundo, y en el tercero, y en el cuarto, y en el quinto, el amor crece. La pasión por Cristo crece. La sed se hace más grande por Él. Si tú vives así, tú tienes una autoridad tremenda en contra de cualquier tiniebla que hay a tu alrededor y eso no puede entrar a tu casa. En el espíritu, brujos se han convertido porque han sido enviados para destruir a cristianos y dicen que se topan con una muralla de fuego o con un campo magnético que no pueden y dicen, ¿qué es eso? Que es más poderoso que lo que yo estoy haciendo. Y por curiosidad lo indagan y se encuentran con Cristo. O sea que tu consagración sin saberlo puede convertir a muchísima gente de maldad. Pero tu consagración, no solo eso, te va a guardar, te va a proteger a ti, tus finanzas, tus hijos, bajo una muralla de fuego, porque la santidad provoca una muralla de fuego. Pero la falta de santidad, la falta de consagración, una área de tu vida, una pequeña área de tu vida, que tú digas, ay, no importa, esa rajadura es suficiente para que por ahí se cuele el enemigo y contamine todo lo demás. La otra semana yo quiero hablar acerca de lo que son los trueques económicos y cómo combatir en el área económica, ¿verdad? Pero el día de hoy lo que yo quería era llegar al punto de que para poder resistir el día malo, para tener autoridad, como aquella pequeña iglesia que yo les conté, que ellos cerraban la puerta y se juntaban a adorar y eran llenos del fuego y luego Dios les dijo, ya, salgan y conquisten. Si una iglesita lo pudo hacer, lo puedes hacer tú en donde tú estás. Lo podemos hacer todos nosotros por la nación. Pero ¿qué es lo que Dios quiere decirte? En este tiempo, la consagración es vital, vital, vital. La consagración es lo que va a marcar la diferencia. Yo me consagro al Señor de tal manera de que no tengo deseo de nada más. Yo quiero vivir como Pablo. Pablo solo pensaba en la extensión del reino. Quiero vivir como David, donde solo pensaba cómo agradar a Dios. Y cuando tenía una guerra, lo que hacía era que iba con el Dios que amaba. Yo quiero vivir como Moisés, que lo único que hacía era caminar atrás de la columna de fuego. Quiero ser como Daniel, que pudo vivir en Babilonia, pero que nunca dejó de orar, nunca dejó de estar con el Dios de Israel. Y entonces vimos los tremendos frutos que estos grandes héroes de la fe tuvieron, porque nosotros tenemos que saber que si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios, pero que si nosotros tenemos esa fe, somos merecedores de un tremendo galardón. Ahora, el que vive en fe, vive consagrado, y el que vive consagrado, vive en fe. La fe y la consagración van unidos, porque la consagración es vivir en fidelidad a Dios y la fe es la fidelidad a Dios. Así que es lo que yo quería hoy transmitir, que si cualquier batalla que tú tengas, tú tienes la autoridad en Cristo para vencer. Tú tienes el ejército celestial para pelear a tu lado, pero que no sea hallado en ti nada, nada, nada que te ate a la maldición. Si me dan un tiempito, quiero ahorita recordar una historia que está en la Biblia y que tal vez explique muchas de las cosas que pasan en la iglesia. Estamos hablando de Jeroboam. Eso estaba, creo, en la Segunda de Reyes, capítulo 4, creo que es. Y es que Jeroboam tuvo un hijo y el hijo se enfermó. Y entonces el Jeroboam ya había consagrado a los sacerdotes de Baal, ya había puesto los ídolos en Betel y en Dan, allá abajo, había puesto ya los ídolos
ya estaba en contra de todos los que eran los profetas de Dios, pero se le enfermó su hijo. Y entonces él sabía que los profetas que eran del Dios de Israel em, no estaban completamente en su contra, pero sabía también que el único que tenía poder para sanar a su hijo era el Dios de Israel. Así que le habló a su esposa y le dijo, quiero que te disfraces y que vayas con el profeta y le pidas al profeta que ore por el niño para que esté viva. Así que la esposa se disfrazó y llevó al bebé enfermo, pero resultó que el profeta se había quedado ciego. Y Dios ya le había hablado y le había dicho, va a venir la esposa de Jeroboam y te va a pedir que sanes al hijo, pero yo no lo voy a sanar. Por todo lo que él hizo, el niño no va a sanar. Así que cuando la mujer llega a donde estaba el profeta la reconoció y le dijo, mira, no miraba nada y le dijo, mira, yo sé que tú eres la esposa de Jeroboam y te voy a decir que por las cosas que tú hiciste, por haber levantado esos ídolos y por haber llevado al pueblo al pecado que le has llevado, cuando Dios mismo te hizo a ti rey de Israel y te dio este reino, Dios te dio este reino, pero eh, tú desechaste el favor de Dios y te fuiste atrás de otros dioses. Así que no me vengas a pedir a mí que te sane a tu hijo va a morir hoy. Así que le habló así a la esposa, se imaginan a esa madre, imagínense el dolor de esa madre con la esperanza con la que había ido a Dios para que Dios sanara a su hijo y Dios le negó sanarlo. Y cuando la mujer regresó a la ciudad, nada más entrando a la ciudad, el bebé murió. Y también después Dios maldijo a todas las demás generaciones de Rehoboam y desapareció las generaciones de Rehoboam sobre la tierra. ¿Por qué les cuento hoy esa historia? Porque en la iglesia hay muchos Jeroboames, hay muchos. Hay muchos que tienen idolatría, que están practicando idolatría, pero que están también en la iglesia. Y que entonces cuando quieren un milagro y cuando quieren un favor van a Dios, pero tienen pecado en su vida. Y eso es un gran peligro. Y los digo porque no sé quiénes se van a cruzar en su camino, que probablemente les van a pedir, miren, por favor, oren, pero su vida no refleja esa consagración de la que platicamos y no va a obtener el favor de Dios, no va a escuchar su oración. Así que es tan importante que nosotros le entreguemos todos nuestros ídolos al Señor, que le digamos no a todo lo demás, nos arrepintamos de donde nos tenemos que arrepentir y que en esa consagración, el día que tú vayas con el Señor a pedir el favor del Rey, Él te lo va a otorgar. Él no te va a negar a ti. Lo que tú le pidas, si tú estás verdaderamente siendo fiel y teniendo una vida de adorador en espíritu y en verdad con el Señor. Amén. Así que eh, si no tienen alguna pregunta, vamos a orar. Ok, muy bien. Entonces vamos a orar. Dios de Israel, tú eres ese Dios que partió los mares, eres el Dios que sacó agua de la roca, eres el Dios que resucitó muertos, eres el Dios que sana heridas y sana enfermedades, eres el Dios que dio fuerza al pueblo de Israel para destruir gigantes y reyes en Canaán. Ese es el Dios que hoy está con nosotros. Y gracias a la obra de la cruz de Jesucristo, tenemos acceso a todos los recursos del cielo, a todo lo que somos, a todo lo que tú tienes. Y la herencia de Jesús es nuestra herencia. Pero Señor, hoy queremos venir a ti y nos postramos en tu trono, ante tu trono, y traemos con nosotros todo lo que poseemos, todo lo que somos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy te pido que recibas este sacrificio de amor
que estoy entregándote a ti. Empiezo por entregarte todo mi corazón y hoy traigo delante de ti toda idolatría en mi vida, todo lo que amo y ocupa un lugar más importante que tú. Hoy lo pongo acá. Traigo a tus pies la provisión que me has dado y aún la provisión que deseo tener. Te doy todo lo que tengo, Señor, y te pido que consagres mis finanzas para que éstas me sean, Señor, más que suficientes. Te pido que me perdones si he actuado conforme al mundo en mis finanzas. Las consagro a ti. Te entrego a mis hijos, a mis nietos, a mi esposo, a mis padres. Te lo entrego, porque no hay nadie más grande que tú para cuidarlos. Te entrego mi trabajo, te entrego todo lo que amo. Y hoy quiero hacer un voto de consagración, como aquel nazareo que se consagró a ti y prometió no tomar vino y no cortarse el pelo, sino servirte a ti. Hoy me quiero consagrar de esa manera, renunciando a los placeres mundanos y a mi propia reputación para servirte. Hoy pido que el fuego de Cristo, el fuego del Espíritu Santo, consuma en mí todo lo que no es de Dios. Consúmelo. Y pido que ese mismo fuego me purifique y me santifique, pues tu palabra dice, sed santos, porque yo soy santa, porque yo soy santo. Hoy, Señor, pido que me unjas y me apartes para ti. Hago un voto de consagración a ti, Jesús. Ayúdame a, a ser fiel a mi voto. Vamos a esperar un ratito en la presencia del Señor. Háblame para que en aquellas áreas donde aún tropiezo, yo pueda rectificar y dar un buen fruto. Y gracias porque hoy pones un manto de justicia sobre mí. El Señor hoy está poniendo mantos de justicia y está coronando nuestra cabeza con favor. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que todo aquel que está orando para ser santo y apartado para ti, hoy está recibiendo autoridad celestial, sabiduría, revelación, entendimiento, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová para hacer retroceder las fuerzas del mal a nuestro alrededor. Decretamos que tú unges nuestro ambiente, nuestra atmósfera, nuestro suelo, nuestra casa, las aguas que nos rodean y que el enemigo no puede acercarse
ni puede hacer ningún daño, pues yo estoy en tierra santa y apartada para Jehová. Decreto en el nombre de Jesús de que todo cuanto está bajo mi atmósfera es consagrado a Jehová y que todo lo que no sea de Dios se va ahora de acá. Declaro que se cierra todo portal abierto al enemigo y se cierran todas las puertas abiertas al enemigo a donde en mi atmósfera, en mi casa, sobre mis finanzas y mi mayordomía. Y tú, Señor, pones una barrera de fuego y lo limpias con agua viva y saturas mi atmósfera y mi mayordomía con tu gloria, con tu sangre poderosa, Cristo Jesús. Lo saturas de la luz de Cristo y haces prosperar mi mayordomía, mi familia, mi finanza, mi salud física, Señor, mi cuerpo físico. Recibe tu toque, tu sangre, tu sanidad, y estoy empoderada y fortalecida en Cristo mi Señor, quien es mi Dios, quien levanta mi cabeza, quien es mi socorro, quien abre caminos, quien abre puertas que nadie puede cerrar y cierra otras que nadie puede abrir. Gracias por esa presencia tuya, Señor, sobre nuestra familia y sobre nuestro corazón. Te lo hemos consagrado todo a ti y sabemos que en esta consagración recibimos del agua, del pan y del vino sin tener que pagar nada. Nos lo das gratis. Compramos de ti, Señor, esos mantos de justicia y el colirio para ver, porque en ti el pobre dice, rico soy, y el débil dice, fuerte soy. Gracias, 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 Señor. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Amén. Bueno, Amén. ¿hay alguna pregunta todavía? Ok, voy a